Reyes Caldera Roque. Agradecemos la presencia del maestro Salvador Martínez Calvillo, juez de distrito del Poder Judicial de la Federación, a quien en un momento más daremos su síntesis curricular. De igual manera, agradecemos la presencia del profesor Julio César Cabrera Mendieta, quien en un momento dado moderará esta ponencia. Escucharemos unas palabras del jefe de la División de Ciencias Jurídicas, licenciado Jorge Reyes Caldera Arroyo. Usar las herramientas ya que va correspondiendo a la edad. Buenas tardes. Saludo con gusto a los integrantes de este presidio, al maestro Salvador Martínez Calvillo y al licenciado Julio César Cabrera Mendieta, y a todos ustedes, profesores y alumnos. Agradezco también su presencia esta tarde. Sean todos bienvenidos. Esta tarde daremos lugar a la cuarta conferencia programada de la Semana de Derecho, que se ha convertido en un momento de encuentro de nuestra comunidad académica y de las experiencias que la vida profesional ha dejado a los ponentes, que comparten sus conocimientos, sus expectativas, sus inquietudes y vivencias que la vida profesional les ha otorgado. Incluso la visión futura y los nuevos horizontes que en el ejercicio de la profesión enfrentarán nuestros alumnos, profesores y egresados. Hoy en día, la evolución de la práctica profesional, los paradigmas jurídicos en torno a la Constitución y los derechos fundamentales se han convertido en el punto de referencia e incluso de incursión para el estudio de la ciencia jurídica, sobre todo cuando se habla de la Constitución y su constante adecuación a la vida social que va moldeando el sistema jurídico de nuestro país. Por ello, conocer los nuevos avances y perspectivas del sistema constitucional mexicano y su relación con el ámbito profesional y social es algo obligado, sobre todo para conocer parte del entorno del ejercicio profesional al que habrán de acceder ustedes en su vida profesional. Por estos motivos, nuevamente agradezco la presencia del maestro Salvador Martínez Calvillo, quien nos compartirá de primera mano sus conocimientos en materia constitucional y la forma en que el poder reformador de la Constitución impacta en nuestra vida diaria. Con esto se refrenda el compromiso institucional de dotar a nuestros alumnos y académicos de las herramientas necesarias para tener una formación integral y de calidad que les permita contar con parámetros críticos y especializados de la ciencia jurídica para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor y más justa, poniendo en alto el lema de nuestra universidad y ante cualquier situación tener presente siempre que por nuestra raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Agradecemos al jefe de la División de Ciencias Jurídicas, quien nos ha dado un preámbulo de lo que encontraremos en esta ponencia. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Julio César Cabrera Mendieta, quien dará lectura a la síntesis curricular del ponente que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El maestro Salvador Martínez Calvillo, es juez federal, es juez del 13º de distrito en materia civil en la Ciudad de México. ¿Sí? Tiene estudios, son los siguientes: cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán de nuestra UNAM de 1982 a 1986. Se tituló el 25 de abril de 1994 con la tesis Apuntamientos sobre la relación entre la inflación y la tributación, el caso de la reforma del 31 de diciembre de 1986. Tiene especialización en instituciones administrativas de finanzas públicas de 1994 a 1995 en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán.
Tiene una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal en el año 2000. Cursos recibidos: preparación y capacitación para secretarios de tribunales unitarios y colegiados, preparación y capacitación para secretarios de estudio y cuentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparación y capacitación para secretarios de tribunal de circuito, en el instituto, todos ellos en el Instituto de la Judicatura Federal, sede central. Especialización judicial, capacitación para secretarios de juzgados de distrito, actualización legislativa de agosto. Profesor Jorge Caldera, por hacerme esta invitación para poder compartir con ustedes esta conferencia. La verdad es que me siento como en casa, no solamente porque yo cursé aquí en la universidad en una especialidad, sino también porque tuve la oportunidad de dar clases en el juicio de amparo, y la verdad es que es bien complicado dar clases y además ser juez federal. Por esa razón tuve que grabar mis clases y las subí en un canal de YouTube. Si ustedes buscan juez del distrito Salvador Martínez Calvillo, van a encontrar mi canal de YouTube donde están las 60 clases que di de juicio de amparo. No es que esté haciendo promoción, realmente no me pagan, no estoy regalando alguna playera de algún jugador, ni tampoco les voy a dar alguna especie de incentivo para que ustedes vayan, pero seguramente van a encontrar en esas clases una parte complementaria de lo que ustedes pueden estudiar al momento de que vayan a sus clases de amparo. Déjenme decirles que después tuve la oportunidad de dar en el Instituto de la Judicatura Federal amparo contra leyes, amparo contra normas federales, y es un complemento de lo que lo hice con anterioridad, para que ustedes puedan analizarlo. ¿Por qué razón? Porque los universitarios de Acatlán tienen que estar bien preparados, y yo creo que es importante que no les baste solamente su clase, ¿no?, sino que indaguen para que a través de esto puedan ustedes aprender mejor, porque ustedes se enfrentan a un mercado laboral muy complicado y muy competitivo, y por lo mismo ustedes tienen que tener la mejor calidad de educación, pero esa educación no la van a obtener ustedes si no es por sí mismos, estudiando, yendo a clases, viendo libros, buscando jurisprudencia, y en este caso este apoyo de internet que bueno, finalmente es un apoyo informático de muy importancia. Entonces me siento muy contento por estar en mi casa y en este ámbito académico en donde puedo exponer mis puntos de vista, pero lo que quiero asentar es primeramente que se trata de un análisis jurídico, no se trata de un análisis político. Aun cuando se habla del poder reformador de la Constitución, esto implica un poco sobre aspectos políticos. Sin embargo, no vamos, a algunas gentes les gusta, quiero ver sangre, no va a haber críticas a ninguno de los poderes, vamos a ser respetuosos. ¿Por qué? Porque mi función como juez federal me mantiene en una neutralidad política. Me explico, no voy a exponer puntos de vista políticos, sino estrictamente jurídicos. Cuando me hicieron esta invitación, el profesor Dante, dije, bueno, ¿qué tema podría dar que pudiera ser interesante? Y estuve meditando un poco y dije, un tema que sea de actualidad y que verdaderamente les apasione, no solamente para investigarlo. Y entonces pensé en este tema: el poder reformador de la Constitución tiene límites. Este tema les podré decir que es tan actual, que todavía no se da, pero se va a dar. ¿Por qué razón? Pues porque van a ver y van a decir, no sé, dentro de poco van a decir, ¡ay, cuánta razón tenía este juez al decirme que íbamos a tener que analizar jurídicamente si México, el poder reformador de la Constitución, tiene límites? Déjenme decirles que al respecto, ¿cómo esto me lo apunto? Que lo cambian, ¿no? ¿Cómo le hago? A ver, perdón. Lo cambian. Es que es mucha tecnología para mí. Ya pasó. Así. Es lo bueno que no lo Realmente creo que es más lento que yo. Karl Rowinski, no sé cómo se pronuncia, en cristiano así lo veo yo, pero en alemán no sé cómo se pronuncia. Él ha dicho que este problema de los límites de la reforma constitucional es un viejo problema, pero dice que adquiere importancia porque hay veces
que viene una arbitrariedad de los determinadores del poder con relación a la Constitución, y es cuando uno se puede analizar si efectivamente existen límites al poder reformador de la Constitución. Como ustedes saben, este poder reformador de la Constitución, en realidad a veces se le llama poder constituyente, le llaman poder constituyente derivado. Pero si nosotros utilizáramos el término poder constituyente derivado, ya estamos suponiendo que es un poder absoluto en donde puede no tener ningún tipo de límites para realizar alguna modificación a la reforma de la Constitución. Pero sin embargo, si decimos poder reformador, entonces ya estamos haciendo una distinción entre el poder constituyente y el poder revisor de la Constitución. Obviamente, este problema, esta situación, hay dos tesis en derecho constitucional que se enfrentan unas con otras. Unos dicen que el poder reformador de la Constitución es un poder absoluto, que puede modificar e inclusive destruir la Constitución y formar una nueva. ¿Me explico? Pero hay otra tesis que dice exactamente lo contrario, que no puede hacerse una modificación absoluta de la Constitución, sino que hay temas, hay circunstancias en las cuales no puede modificarse. Podemos encontrar de un lado a León Duguy, que dice que efectivamente el poder reformador de la Constitución es para cambiar completamente la Constitución, inclusive para modificar el sistema republicano francés. Sin embargo, por otro lado, encontramos acá Smith, que habla de que efectivamente en la Constitución existen decisiones fundamentales, políticas fundamentales, y que por lo mismo no pueden modificarse. Mauricio Ollú dice, por otro lado, que tampoco puede hacerse una reforma constitucional porque hay una parte suprema o superior de la Constitución que no se puede modificar. Déjenme decirles que si nosotros entendemos a la Constitución como una plataforma para todos los actos de autoridad de todos los poderes constituidos, entonces entendemos que este orden constitucional está sustentado sobre bases o pilares que de alguna manera son pétreas y que por lo mismo no pueden ser modificadas. ¿Por qué razón? Porque al momento de que yo destruyo un pilar, ¿qué es lo que sucede cuando yo destruyo los cimientos de un inmueble? Pues se derrumba y finalmente se construye otra cosa, pero ya no es lo mismo. Entonces, me parece que dentro de estas dos tesis que se enfrentan unas con otras, diciendo uno que no permite ninguna reforma a la Constitución, que no tiene límites a la reforma de la Constitución, y otra que dice que sí lo es, me parece que durante lo largo del derecho constitucional, no solamente nacional sino internacional, hemos podido ver que efectivamente el poder reformador sí tiene límites. El doctor Phil Zamudio en uno de sus libros dice que hay tres tipos de límites: unos límites temporales, circunstanciales y otros sustanciales. Dice que hay límites temporales cuando, por ejemplo, en una Constitución se establece una cláusula que dice por X tiempo, 5, 10, 15 años, no se va a hacer ninguna modificación a la Constitución. Dice que hay también algunos artículos de algunas constituciones en algunos países en donde dice que son límites circunstanciales. Dicen, oye, mientras haya una invasión de un país extranjero, no puede hacerse ninguna reforma a la Constitución. Y otro dice, precisamente, los límites sustanciales, en donde dice que precisamente no se puede hacer ninguna modificación porque afectarían estos pilares que se constituyen en pétreos de este orden constitucional que no se puede destruir. ¿Me explico? Sin embargo, déjenme decirles que el doctor Carbonell también hace unas diferencias de los diferentes límites que existen al poder reformador. Él habla precisamente, a ver si ahora sí, ahí no. Ahí está. Me parece que es una clasificación más completa que realiza el doctor Carbonell, y dice que hay límites heterónomos cuando provienen de fuentes distintas al texto constitucional. Y eso es lo que dice que precisamente toda la corriente justnaturalista dice que efectivamente el derecho justnaturalista presenta algunos límites que no debe rebasar por el poder reformador para la reforma a la Constitución, y otros como de carácter en el orden jurídico internacional. Este aspecto del orden jurídico internacional es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad ustedes están viendo que hay una globalización, y no solamente una globalización, sobre todo en Europa, se está realizando una integración de países, y por lo mismo, al momento de hacer una integración de países, van formando y celebrando convenios y tratados internacionales, y al hacer esos tratados internacionales le van estableciendo límites a la reforma, al poder reformador de la Constitución.
El profesor Carbonell dice que además de los límites heterónomos existen los límites autónomos, que son donde provienen precisamente del texto de la Constitución. Y dentro de estos límites autónomos están los límites explícitos, implícitos, límites autónomos que pueden ser absolutos o relativos. Déjenme decirles que con respecto a los explícitos es cuando el mismo artículo de la Constitución establece que no se puede modificar. Por ejemplo, el artículo 97 de la Constitución francesa dice claramente que no se puede modificar el gobierno republicano. ¿Me explico? Y estos límites autónomos explícitos son las llamadas cláusulas de intangibilidad. ¿Cómo son estas cláusulas de intangibilidad? Que no se puede tocar por el poder reformador ni por nadie. ¿Me explico? A menos que haya una revuelta y una revolución, y entonces pueden construir otro orden constitucional y pueden destruir aún estas cláusulas de intangibilidad. Así que cuando en alguna ocasión les hablan en un café diciendo, oye, ¿qué me puedes decir de las cláusulas de intangibilidad? No se queden con la cara de Juan, ¿no? Sino que digan, sí, yo fui a una conferencia y me explicaron que las cláusulas de intangibilidad son aquellos límites explícitos en un texto de la Constitución de los cuales no se puede tocar por el poder reformador de la Constitución. ¿De acuerdo? Los implícitos, se pueden deducir indirectamente de diferentes artículos de la Constitución, y los límites autónomos absolutos son los que no pueden ser superados bajo ninguna circunstancia. Estos son, como les dije, cláusulas de intangibilidad, ¿de acuerdo? Y los relativos, que pueden ser modificados a través de procedimientos especiales. Esta clasificación que hace el doctor Carbonell me parece muy clara y muy sistemática para poder determinar que, considerando que el poder reformador tiene límites, pues los podemos clasificar de esta manera. ¿Qué sucede en México? ¿Realmente el poder reformador de la Constitución tiene límites? Déjenme decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado dos criterios. En un primer criterio, permite analizar el proceso de creación de la reforma constitucional. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, yo creo que sí podemos, en este criterio, decir que el poder de la Constitución, solamente podemos revisar al poder reformador de la Constitución solamente respecto del proceso de creación. Y otro criterio que es totalmente contrario sostiene que el proceso de reforma no es susceptible de control constitucional. Pero más allá de una polémica sobre qué criterio debe prevalecer, nosotros como estudiosos de derecho tenemos que llegar a una conclusión, y ahora vamos a hacer el análisis si verdaderamente el poder reformador, de acuerdo a nuestro orden constitucional, tiene límites o no los tiene. ¿Qué dice el artículo 133 constitucional? Establece en principio el principio de supremacía constitucional. Seguramente los que ya tomaron derecho constitucional saben que efectivamente este artículo constitucional es el fundamento para determinar que hay una supremacía de la Constitución sobre todos los ordenamientos jurídicos, sobre todas las normas generales. Inclusive dice ahí que esta Constitución y las leyes del Congreso que emanen de ella, al momento de decir que emanen de ella, significa que la ley tiene como fuente la Constitución, y por lo mismo, si es su fuente, no puede tener algún fundamento diferente a la Constitución. Y dice, y los tratados que estén de acuerdo con la misma. Aquí ustedes pueden advertir, porque se ha presentado mucha polémica sobre si un tratado internacional está por encima de la Constitución. Y aquí el artículo 133 constitucional, en una interpretación literal, dice que los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución para que se conviertan en ley suprema. Luego entonces, si un tratado no está de acuerdo a la Constitución, ¿qué significa? Que no es ley suprema. De hecho, el juicio de amparo establece que puede ser impugnado cualquier tratado internacional para que a través de ella se declare su inaplicación. ¿Me explico? Esto no significa que después venga un conflicto a nivel internacional. ¿Me explico? Por la falta de respeto al tratado. Por eso, al momento de que nosotros hacemos el estudio correspondiente para saber si un tratado es contrario a la Constitución, lo que hacemos nosotros es una interpretación conforme a la Constitución. ¿Qué significa? Que al tratado le tratamos de dar una interpretación de tal manera que borde perfectamente con la Constitución. Si esto no es posible,
no hacer una interpretación conforme, lo que hacemos es que utilizamos los dos derechos enfrentados y tratamos de hacer una ponderación. ¿Para qué? Para que a través de esta ponderación nosotros podamos determinar cuál de las dos normas debe de aplicarse y de preferencia tratar de que se aplique la norma constitucional, pero también la norma convencional. ¿Me explico? Entonces, aquí nos queda perfectamente claro, en este primer párrafo del artículo 133, que el principio de supremacía constitucional pone a la Constitución por encima. Y por eso decimos coloquialmente, nada por encima de la Constitución, todo por debajo de la Constitución. ¿Me explico? Al momento en el que podemos hacer esto, decimos que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados se convierten en ley suprema. Todas las demás normas constitucionales tienen que estar en este mismo marco constitucional. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque si se sale de este marco constitucional, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que, promoviendo un juicio de amparo, déjenme decirles que cuando doy clases, una de las cosas que hago es que le pregunto a la persona que se está durmiendo. Y veo unos que otros dormiditos y no saben cómo, cuando les llega la pregunta, inmediatamente sienten cómo les llega la adrenalina pura. Y les digo yo, si se duermen o bostezan, les hago la pregunta. Y hay veces que veo a los estudiantes cómo ponen los ojos así medio vidriosos, tragándose el bostezo, pero por tal de que no les pregunten. Y ahí veo algunos que otros dormidos, entonces quería hacer la misma maldad, hacer una pregunta, pero bueno, es una conferencia y es un sistema diferente. Entonces, ¿en qué estábamos comentando? Bueno, en la supremacía constitucional. ¿Qué significa esto? Que todos los actos de autoridad deben ser conforme a la Constitución. ¿Me explico? Y si algún acto de autoridad viola un derecho humano previsto en la Constitución o en el Tratado Internacional, puede promover el juicio de amparo, y si lo demuestra, el juicio de amparo va a restablecer en el derecho violado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que no solamente las normas generales están por debajo de la Constitución, sino que todo poder constituido está por debajo de la Constitución. Y el poder reformador es un poder constituido. ¿Me explico? ¿Qué entendemos por poder constituyente? El que constituye, el que establece un poder. ¿Me explico? El poder reformador es otra cosa. No lo podemos ni siquiera llamarle poder constituyente, porque entonces le estamos suponiendo que ya no tiene límites, que puede hacer lo que se le quiere, inclusive para destruir el orden constitucional. Marbury, no sé si ustedes han escuchado hablar de Marbury. ¿No han escuchado? No. Bueno, si fuera profesor de constitucional ya les hubiera dejado una tarea que buscaran quién es Marbury. Pero Marbury decía que la reforma a la Constitución no puede destruir la Constitución. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice ahí que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de disposiciones en contrario que pueden haber en las constituciones o leyes y entidades. Esto ya no quisiera meterlo porque sale del tema, pero brevemente ustedes saben que es el fundamento para hablar del control constitucional difuso. ¿Me explico? Si quieren saber esto, pueden ver mi canal de YouTube y ahí consultar. ¿Qué dice el artículo 135 constitucional? Dice, la presente Constitución puede ser adicional a reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Se dan cuenta que hay varios poderes involucrados en esto: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la legislatura de los estados. Y se requiere las 2/3 partes de los individuos presentes y que además sean aprobados por la mayoría de la legislatura de la legislatura de los estados y de la Ciudad de México. Pregunta: ¿este artículo no prevé requisitos formales de procedimiento para que la Constitución pueda, la reforma de la Constitución pueda proceder? Sí. ¿Por qué? Porque si no están las 2/3 partes del Congreso de la Unión de individuos presentes, no puede pasar.
Y precisamente también no puede pasar si no es aprobado por la mayoría de la legislatura. Pueden advertir poco a poco cómo el artículo 135 le está dando el carácter de poder constituido que puede salirse del orden constitucional. Vamos al siguiente. Ahí está, ahí no. ¿Qué dice el artículo 136 constitucional? Esta constitución no perderá fuerza y vigor cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios, fíjense ahí, el artículo 136 establece que hay principios pétreos, irreformables, que debe respetar todo poder constitucional. Así lo dice. Dice, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. ¿Me explico? El mismo artículo 136 está estableciendo que la Constitución tiene principios pétreos que sostienen el orden constitucional, respecto de los cuales no puede haber una modificación o reforma. ¿Por qué razón? Imagínense las leyes de reforma. ¿Qué estableció las leyes de reforma? O la guerra de la independencia. ¿Qué estableció la independencia? Pues eso, la independencia. Si viene un gobierno a quererse sujetar con las 2/3 partes del Congreso de la Unión y decir, vamos a dejar nuestra independencia a cualquier estado, por ejemplo Estados Unidos, ¿podría ser? Pues tiene un límite, ¿no? ¿Cuál es el límite? La independencia, este principio de independencia. ¿Me explico? Las leyes de reforma, ¿qué establecieron? Que la educación es laica. ¿Puede venir un gobierno a tratar de establecer una religión diferente? ¿O poner la suya? No, la educación debe ser laica. Cada persona tomará su religión y su decisión y su relación personal con Dios. Pero la educación debe ser laica. Y no hablemos del principio sufragio efectivo, no reelección. ¿Estamos de acuerdo? Son principios pétreos que por lo mismo dice ahí que cuando el pueblo recobre su libertad, ¿qué va a hacer suceder? Se va a restablecer su observancia. Esto es lo que dice los artículos constitucionales con la materia de lo que vamos a estudiar. Con esto podemos hacer algunas conclusiones. Solamente hay un poder constituyente o instaurador de la Constitución. ¿Cuál fue el poder constituyente que instauró la Constitución? El de 1917. ¿De acuerdo? Ahora, ya vimos que el artículo 135 constitucional que establece un poder reformador de la Constitución en México, compuesto por ¿quiénes? Por poderes constituidos. ¡Ojo! ¡Ojo! Estos poderes constituidos son representantes del pueblo, pero no son el pueblo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esta alusión? Porque hay veces que las personas quieren confundir que ellos son el pueblo. No. Ellos son representantes del pueblo. Y por lo mismo no pueden perturbar que la identidad material o axiológica de nuestra Constitución. ¿Cómo la identidad de nuestro México? Independiente, con educación laica, con sufragio efectivo, no reelección, con división de poderes, me explico, con todas estas cosas. Dice ahí, o axiológica. La Constitución, ustedes saben que está compuesto por principios, por reglas y por valores. ¿Me explico? Hay muchos valores que la Constitución desea alcanzar y precisamente ahí se dirigen las acciones. Y dice ahí, ni desconocer principios supremos de la Constitución llamadas decisiones políticas fundamentales. Carl Schmitt dijo esto, que hay decisiones políticas fundamentales que constituyen los límites ontológicos inquebrantables. Luego entonces, el poder reformador, al ser un poder constituido con facultades limitadas, tiene límites formales y sustantivos. Formales, ¿por qué?
Ya vimos que los formales es en cuanto al procedimiento. El procedimiento que tiene que hacer, pues tiene que surgir o emanar precisamente de las 2/3 partes de los diputados y senadores presentes y de la mayoría de los legisladores, ¿no? Luego entonces, si tiene limitación, existen medios de control sobre los actos del poder reformador. Si tiene límites, luego entonces tengo que instaurar un procedimiento. ¿Para qué? Para reducir sus límites o para analizar si quebrantó los límites. ¿Me explico? Siguiente idea: si el poder reformador no es constituyente, puede emitir actos potencialmente violatorios de derechos humanos, ¿sí o no? Siguiente: el poder reformador está sujeto al principio de supremacía constitucional. Ningún poder constituido puede estar por encima de la Constitución, como el poder reformador. ¿De acuerdo? Ahorita todas estas ideas las vamos a ir aterrizando un poco. La siguiente idea dice: el poder constituyente, que es el que constituye y establece, está vinculado al concepto de soberanía con poder ilimitado y con facultades del pueblo de autorregularse. Y ahí es el tema más interesante. ¿Por qué razón? El poder constituyente está ligado al principio de soberanía. ¿Me explico? Fíjense lo que dice el artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente ¿en quién? El pueblo. No dicen sus representantes, no dicen un poder constituido, dicen que reside en el pueblo. ¿Y el pueblo quiénes somos? Todos nosotros y los que están afuera. ¿Me explico? Dice ahí: todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El poder constituyente está vinculado al principio de soberanía. El pueblo puede autorregularse en forma total. El poder constituyente está vinculado a el principio de soberanía. ¿De acuerdo? Regresamos un poco a esto. Y el poder reformador entonces está vinculado ¿a cuál? Al principio de supremacía constitucional, que le impone los límites implícitos formales, no solamente de regulación del procedimiento, sino de elementos constitucionales renovables. ¿A qué me refiero en concreto? Cada presidente de la República ha hecho una infinidad de reformas constitucionales. ¿Podía hacerlo? Sí. ¿Ha afectado a principios pétreos de nuestra Constitución? No. ¿Me explico? O sea, ¿qué significa lo que yo estoy diciendo? Que el poder reformador es un poder constituido, ya lo vimos. Lo constituyó la Constitución, ¿me explico? Tiene sus límites formales de procedimiento para la reforma de la Constitución. Puede hacer potencialmente actos que violen derechos humanos, ¿me explico? Pero el principio reformador está vinculado al principio de supremacía constitucional. Entonces, la Constitución podemos definirla como principios pétreos y elementos renovables. ¿Me explico? Si viene una reforma a la educación, y en esa reforma de la educación no se toca el principio laico, ¿puede hacerlo? ¿Puede afectar el principio de la educación laica? No. ¿Pueden ver eso? Y precisamente para determinar que un acto del poder reformador afecta un principio pétreo, se tiene que analizar. ¿Y quién es el que tiene que verdaderamente analizar esta cuestión? El Poder Judicial de la Federación. ¿Me explico? Es el que tiene que analizar si efectivamente esa reforma constitucional está afectando una decisión política fundamental o, como decimos, principios pétreos que hablaba el artículo 136 constitucional. ¿Sí me explico? Dice ahí, renovables que puede reformar la Constitución, pero sin destruirla. Porque si la destruye, es otro orden constitucional.
El poder constituyente del pueblo es un poder soberano e ilimitado y no puede quedar encerrado en el orden constitucional. Si ya vemos que es soberano, no está encima nadie de él y él está por encima de la Constitución. Todo el pueblo puede modificar la Constitución porque no está en la Constitución. En cambio, ningún poder constituido puede extraerse de la órbita de la Constitución porque es un poder regulado y ordenado en el texto constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, ningún poder organizado regulado por la Constitución puede ubicarse por encima de la Constitución. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a algo muy importante. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo dice, mejor lo sé de memoria, pero no vaya a ser que me falte alguna. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué está diciendo? Que el juicio de amparo no procede contra reformas a la Constitución. ¿Qué es lo que está sosteniendo este artículo? Que el poder reformador no tiene límites. Ojo, ustedes revisen la Constitución y no hay ningún artículo que diga que el juicio de amparo no procede contra las reformas a la Constitución. ¿Me explico? Luego entonces, si el artículo 61 dice que no procede el juicio de amparo contra reformas a la Constitución, este artículo de la Ley de Amparo no tiene sustento en la Constitución. Y además, déjenme decirles que el juicio de amparo deja de ser un recurso efectivo contra las reformas a la Constitución. ¿Me explico? Por eso es que les decía que cobra mucha actualidad el asunto, tan es así que todavía no lo vemos. ¿Por qué razón? Porque hasta ahorita las reformas a la Constitución no han afectado principios pétreos, decisiones políticas fundamentales, pero yo estimo, de acuerdo al artículo 133, 135, 136, que el juicio de amparo sí procede contra una reforma de la Constitución. ¿Para qué? Para que sea un recurso efectivo. Porque el poder reformador, como les dije, puede vulnerar derechos humanos establecidos en la Constitución. Pues estoy sujeto a las preguntas o a lo que digan. Gracias. Yo soy como los artistas, ¿no? Cuando se van, les gritan otra. Déjenme decirles algo que se me estaba pasando, porque ahorita ya que me acordé, dije, bueno, ¿para qué traje el libro? Y ya me acordé para qué traje el libro. Déjenme decirles que ustedes saben del caso de Alemania, ¿no? Ya tienen historia sobre esto. Hitler, en el 32, trató de concentrar el poder y de permanecer en el poder. Ninguna sociedad ha sido beneficiada cuando, en este caso, el líder concentra el poder y además permanece. La historia es brutal. Ustedes conocen a Hitler. Hitler levantó al pueblo alemán. A sus enemigos políticos los metió en un campo de concentración y después se fue contra los judíos. Y no solamente contra los judíos de su país, sino los judíos de otros países, y se formó la Segunda Guerra Mundial, como ustedes conocen. Como consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se internacionalizó los derechos humanos. La ONU tomó cartas sobre el asunto para el respeto de los derechos humanos a nivel internacional, y desde ahí surge esta situación. Alemania ahorita ya no tiene problemas sobre se afecte la posibilidad o el fantasma de que se pueda afectar los principios pétreos de su constitución. Tiene otro problema.
Resulta ser que decidieron integrarse en una Unión Europea. Y al hacer esta Unión Europea, pues ¿qué creen? Hubo cesión de derechos de su soberanía a organizaciones supranacionales, ¿no? Y por supuesto que se presentaron algunos problemas jurídicos que el Tribunal Constitucional alemán tuvo que precisamente resolver. Y él considera, el Tribunal Constitucional, que esa cesión de competencias y de funciones a organismos supranacionales inevitablemente alteran los principios fundamentales de la ley fundamental. Porque dice que, se los leo, la cesión del ejercicio de funciones a una organización supranacional implica la sumisión de decisiones normativas ajenas al Estado. Y entonces se modifica la voluntad política porque ya no radica en el pueblo alemán, sino estos pactos internacionales que hacen. Pero dice el Tribunal Europeo, pero dicha alteración resulta compatible siempre y cuando no se afecte el contenido nuclear de los principios le llama principios, bueno, yo le llamo principios pétreos, pero estos principios dice: si el ordenamiento democrático alemán en ejercicio de soberanía puede transferir a la Unión Europea cualquier clase de derechos, el citado tribunal deja meridianamente claro que no cabe una cesión de derechos en blanco, sino que deben quedar al Parlamento funciones y competencias de peso sustantivo. O sea, los problemas que ellos tienen allá en Alemania es cuando se constituye esta Unión Europea, ceden funciones, ceden competencias, pero pueden afectar derechos fundamentales. Y él dice que los artículos constitucionales tienen un centro nuclear que no puede ser modificado, solamente el aspecto que se puede ceder, la parte de afuera del derecho. ¿Me explico? Esos son temas constitucionales diferentes a esto. Si a alguno le interesa, puede ver este libro que se llama Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal Alemán, las encrucijadas del cambio de milenio. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Y vamos a empezar una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, el tema está muy interesante. Adelante. A ver si pudieran pasarle el micrófono a los compañeros, por favor. Maestro, yo creo que aquí se da un problema en una situación con los usos y costumbres, que eso a veces la gente confunde con las leyes de los procedimientos, ¿no? Y sobre todo nuestros representantes que se valen de esa situación, de usar al pueblo para cambiar o modificarlo de acuerdo a sus necesidades por usos y costumbres. Bueno, efectivamente nuestra Constitución establece, reconoce estos usos y costumbres, ¿no? Y la verdad es que esos usos y costumbres son respetados y al momento de resolver se toman en consideración. Pero en sí no entendí cuál era la pregunta. Lo que usted dice, los representantes son esos representantes de la ley, pero no están por encima de la ley. Y el pueblo es quien lo maneja. El problema es que a veces esos representantes se valen del uso del pueblo para intentar modificar la constitución de algunas leyes por usos y costumbres, y es donde afecta. Que lo mismo usted acaba de comentar, algunos presidentes se valieron de esa situación para modificarla. Bueno, precisamente por eso es que yo decía que el poder reformador necesita tener límites para poder analizar si efectivamente esto es una voluntad del pueblo o de los representantes. Buenas tardes. Primero, gracias por la conferencia que nos hizo favor de presentarnos esta tarde. A mí lo que me surge
me genera mucha duda respecto a estos principios pétreos de los que usted nos habla y pone como ejemplo la laicidad, sobre todo en lo que a la educación respecta, o la no reelección. Quizá podríamos hablar del federalismo, quizá podríamos hablar de la separación de poderes como elementos constitucionales fundamentales, pero para llamarle como tal principios intocables o principios pétreos, a lo mejor lo son desde nuestra óptica, un poco desde la óptica del jurista o del estudioso del derecho. Quizá esto podría estar sujeto a interpretación de acuerdo a la formación de quien esté analizando el texto constitucional o de quien esté analizando la circunstancia. No lo sé, me imagino que a lo mejor un politólogo podría tener una opinión distinta respecto de algunos de estos principios o de otros. ¿Cuál podría ser un criterio sólido o criterio universal para determinar qué de la Constitución es efectivamente un principio inamovible y qué de la Constitución es un elemento modificable de acuerdo, pues, no sé, a las circunstancias o a la realidad social presente? Muchas gracias. Déjeme decirle que eso es establecer una línea muy delgada, podríamos decirlo como muy difícil de establecer. ¿Por qué razón? Porque como usted dice, ¿no? Hoy estamos haciendo un estudio jurídico, pero viéndolo desde otro punto de vista político, sociológico o cualquier otro punto, podrían llegar a otra conclusión diferente. Yo les puse esos 3 ejemplos porque el establecer estos 3 principios de los que puse como ejemplo fue producto de muchas muertes. La guerra de independencia, la guerra de reforma, la revolución. O sea, que establecieron como que la parte fundamental, dicen, esto nos costó sangre. ¿Me explico? Entonces, definir cuáles son, necesitaríamos meternos a ver si efectivamente, por eso es que pienso que se debe de considerar a los límites al poder reformador para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina si efectivamente es un principio pétreo o es un principio renovable. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque realmente ahorita vamos a ver, apenas está saliendo una reforma a la Constitución sobre la Guardia Nacional, pero de ahí en fuera va a venir muchos más cambios. Y me parece que es importante que los estudiosos del derecho estén preparados para eso y sepan distinguir si está afectando un principio pétreo o un principio renovable. Y precisamente por eso es que planteo todas estas cuestiones para que puedan ustedes meditar como estudios del derecho y a lo mejor lo vamos a ver a lo mejor después, no inmediatamente, sino después. Pero sí es difícil considerarlo. Estoy de acuerdo con usted sobre el federalismo, estoy de acuerdo con usted con la división de poderes, porque la concentración de poderes ha sido fatal en cualquier sociedad. Les puse el ejemplo de Alemania, porque Alemania es un país, la verdad, industrializado y potente, pero cayó en eso. O sea, un líder vino a tratar de convencerlos que en aras del pueblo alemán podía concentrar el poder, lo concentró y perdonó el poder y los llevó a la ruina. Y así podemos hablar de muchos otros países. Entonces yo estoy de acuerdo que un principio pétreo es la división de poderes. Por eso desde Montesquieu, con el espíritu de las leyes, ya se estableció este principio y la verdad es que ha funcionado. Porque son diferentes funciones, unas administrativas, otras legislativas y otras jurisdiccionales. ¿Me explico? En donde hay una mezcolanza después, vemos a un poder legislativo haciendo cuestiones administrativas necesarias o un poder judicial haciendo cuestiones administrativas. Pero yo estoy de acuerdo con los puntos que mencionó, estaría de acuerdo. Yo no sabría, o por lo menos ahorita no tendría elementos para determinar cuándo estaríamos con principios pétreos y cuándo elementos renovables. Los que sí, yo más que tener unos criterios, yo mencionaría enunciados, ¿no? Enunciativamente diría, o sea, educación laica, no reelección, independencia, federalismo, división de poderes, independencia judicial. O sea, podría señalar varios, pero limitativamente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su opinión respecto de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, más que realizar una reforma a las leyes o a la Constitución, sí le dan un sentido distinto a estas, desde su óptica subjetiva y desde la óptica como juez
¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que si algunos de ustedes en mi canal de YouTube voy a hacer un pequeño anuncio. No por insistir para subir mis bonos, pero llevo más de 9,000, así que si me dan un empujoncito llego a 10,000. No, lo que pasa es que de suscriptores, no, yo creo que la verdad es que me hicieron una pregunta en el canal de YouTube y me dijeron, ¿cómo puedo ser yo un juez federal? No le di contestación porque como juez estoy muy limitado, pero yo les puedo decir, pues, si a alguno le interesa ser juez, pues comience a hacer prácticas judiciales, profesionales o servicios sociales de un juzgado. Y ahí va a saber si le gusta o no le gusta. Pero cuando uno es juez, empieza a estudiar el asunto, hay asuntos que son muy claros, ¿no?, para resolver. Pero hay asuntos en donde está como azul y buenas noches. O sea, se mueve un ratito para que es azul y se mueve un poquito para que es buenas noches. Entonces, nosotros, bueno, en lo que respecta de mi parte, pienso que los jueces deben buscar la justicia y la ley es el instrumento para aplicar la justicia. Entonces, si la ley no me alcanza para establecer lo que yo veo como justicia, entonces aplico la ley. ¿Por qué? Porque la ley, al final de cuentas, es un punto justo, lo que es justo aquí y ahora, en este momento. O sea, los diputados y senadores se pusieron a discutir sobre cuál es lo justo para sanciones penales, contratos, lo que usted quiera, y establecen un punto. Si, por ejemplo, una demanda es extemporánea, aunque yo vea que tenga razón, pues tengo que sobreseer, o tengo que desechar la demanda por extemporánea. Entonces, cuando uno resuelve en asuntos muy complicados, donde hay buenos argumentos para uno y buenos argumentos para otro, pues establece los mejores argumentos. Y al establecer los mejores argumentos, trata de rebatir los que considera que no son apropiados, y a veces para justiciar lo que uno hizo fue incorrecto. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como pues, finalmente son jueces, los ministros son jueces, pues resuelven conforme a lo que creen que están convencidos que debe de ser de esa manera. Muchas veces hacen una interpretación de la ley que no coincide con el sentido literal. Por eso hay las interpretaciones literales, interpretación teológica, interpretación ontológica, interpretación histórico-evolutiva, o sea, muchas interpretaciones, y a veces entre estas interpretaciones puede haber falta de coincidencia. Entonces, lo que resuelve finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya es la verdad legal, porque es órgano terminal. Y no nos guste o no nos guste, ya está establecido. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia en varias ocasiones lo que ha hecho es una nueva reflexión. Y cambia a veces de sentido totalmente opuesto. Por ejemplo, ahorita yo hablé del artículo 133 constitucional, y en la parte final habla sobre el control difuso de constitucionalidad. Y déjenme decirles que antes la Suprema Corte de Justicia dijo que no existía control constitucional difuso en México, que solamente existía control concentrado. Y a partir de que determinó que no había control difuso de constitucionalidad, permaneció ese criterio a pesar de que el artículo 133 constitucional dice que el juez puede no aplicar una ley que esté en contra de la Constitución. ¿Me explico? ¿Qué pasó después? Que una nueva reflexión, con el caso Radilla, con la reforma a la Constitución en materia de amparo, con la nueva ley de amparo, se llegó a la conclusión de que existía un control constitucional difuso. ¿Me explico? Entonces, podemos ver que esto es parte de la misma evolución. Finalmente la Suprema Corte va a definirlo, pero no significa que deba permanecer ese criterio, precisamente por las innovaciones y cuestionamientos que se hace su criterio, a través de los medios legales, es que se puede arribar a otra conclusión. No sé si con esto respondo a su pregunta. Bueno, ya tengo una pregunta. Se supone que los poderes deben de tener contrapesos, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En nuestro gobierno, en este sexenio, tiene mayoría en el poder legislativo y en las legislaturas locales. Entonces, ¿cómo funciona
el Poder Judicial de la Federación para poder crear un contrapeso y contrarrestar las nuevas reformas que va a echar para atrás y otras que va a iniciar o a meter como iniciativa. Déjeme decirle que esta pregunta tiene un grado de dificultad y no porque no la pueda responder. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que la libertad de expresión de los jueces es limitada. ¿Para qué? Debe haber una neutralidad política y además de una neutralidad política debe velar siempre por su imparcialidad, ¿no? Entonces, ahorita usted me está poniendo una situación políticamente existente y como lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, el Poder Judicial y la Suprema Corte no es oposición, es un contrapeso. Y como contrapeso, eso se ve en las sentencias. Desafortunadamente, por esto que le estoy comentando sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que el juez, para mantener su imparcialidad, debe mantener su neutralidad política, lo que tiene que decir, lo tiene que decir en las sentencias. Y este control, este contrapeso al que usted se refiere, tendrá que ser vertido en todos los juicios de amparo que se interpongan contra las reformas a las leyes que se aprueben. ¿Me explico? Hay muchas leyes que ya se han aprobado y que están en el proceso de juicio de amparo. Y el juez del distrito que le toca resolver, va a resolver con toda la libertad y con toda la independencia. Y finalmente, esto va a ser materia de revisión y seguramente va a llegar muchas de estas a la Suprema Corte y la Suprema Corte va a definirlo como contrapeso. Ahí va a ejercer su contrapeso. Pese a las críticas, a favor o en contra, lo que resuelve. ¿Me explico? El juez, como uno de los poderes de la Unión, debe expresar su contrapeso en su sentencia, no en los medios de comunicación ni en los medios políticos, porque es un funcionario público jurídico, no político. ¿Me explico? Entonces, la verdad es que a veces hay muchas críticas a los jueces y a veces uno dice, ¿y por qué no responden los jueces? ¿Qué no tienen pantalón? O si tienen pantalones. Pero lo hacemos en la sentencia. ¿Me explico? Pese a la presión de los actores políticos o las fuerzas reales de poder, uno resuelve para eso, de manera imparcial y objetiva y constitucional. Entonces, la respuesta que yo le diría, en nuestra sentencia vamos a hacer nuestro contrapeso. No una guerra mediática ni una guerra política, porque los jueces son funcionarios públicos jurídicos. O sea, solamente su arena es la jurídica. No sé si más o menos lo respondo. Bueno, tenemos una última pregunta, por favor. Bueno, al final de la ponencia entendí entonces que el juicio de amparo no podía verse como un medio reformador de la Constitución, pero podría decirse lo contrario conforme a lo que dice el artículo 135 y el artículo 107 de la misma Constitución. A ver, lo que yo dije es que el juicio de amparo en el artículo 61, fracción primera, es improcedente contra las reformas a la Constitución. Y lo que yo dije es que este artículo no tiene fundamento en la Constitución. O sea, la Constitución no dice que no procede el juicio de amparo contra las reformas a la Constitución. Luego, entonces, este artículo no tiene un fundamento constitucional. Pero no solamente no tiene un fundamento constitucional, sino que tampoco es un recurso efectivo. Y entonces va en contra del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es que pienso yo que ese artículo sí puede ser impugnado. Ahora, todos los artículos de la ley de amparo son artículos heteroaplicativos porque son procesales. O sea, no se puede impugnar de entrada. ¿Por qué razón? Porque todavía no se lo han aplicado. Entonces, cuando se lo apliquen,
es cuando usted tiene que proveer los recursos correspondientes y hacer valer la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 61. ¿Sí me expliqué? Bueno, si no, vean mis clases de YouTube. Pues bien, con esa última pregunta termina esta parte de preguntas y respuestas, y para concluir podemos decir, de acuerdo a lo expuesto por el maestro Martínez Calvillo, que el poder reformador de la Constitución sí tiene límites y esos están claramente expuestos en las cláusulas pétreas que la propia Constitución establece. Maestro, muchas gracias. Demos un aplauso a la Después de esta enriquecedora ponencia, cedemos el uso de la voz al licenciado Jorge Reyes Caldera Arroyo, quien a nombre de la División de Ciencias Jurídicas y del Programa de Derecho realizará la entrega del reconocimiento al maestro Salvador Martínez Calvillo por su participación en esta actividad académica en beneficio de la comunidad estudiantil. Bueno, pues yo creo que a nombre de la División, primero maestros, muchísimas gracias. El día de hoy, y a los alumnos y maestros que nos acompañan, pues darles las gracias por habernos acompañado. Lo único que me resta es leerles el reconocimiento que dice: la Facultad de Estudios Profesionales, Estudios Superiores Zacatlán, a través de la División de Ciencias Jurídicas, a través de la División de Ciencias Jurídicas y del Programa de Derecho, otorgan el presente reconocimiento al maestro Salvador Martínez Calvillo por su participación como ponente en las conferencias de la Semana de Derecho realizadas en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, marzo 2019. Me permiten otro reconocimiento, que es la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a través de la División de Ciencias Jurídicas y del Programa de Derecho, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Julio César Cabrera Mendieta por su participación como moderador en las conferencias de la Semana de Derecho realizada en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, marzo 2019. Para concluir con universitarios esta ceremonia, les invito a ponernos de pie y en toda Angola por el orgullo de pertenecer a la facultad más grande de la UNAM. Recuerden ustedes